favor de que lleguemos puntuales. ¿Sí? Ustedes como van a estar en el laboratorio de macro antes, pues digamos que es fácil porque van a pasar de allá hacia acá. Creo que sí estaban allá en el... ¿No? Ok. Pero bueno, la idea es que hacen el cambio. ¿Sí? Y les decía que les pedimos ese favor porque la idea pues es optimizar al máximo el tiempo. La idea es que vamos a realizar quiz de los temas que hemos visto, es decir, la próxima semana haríamos quiz de este tema y así continuamos. Tema que vamos viendo es tema que vamos evaluando en la siguiente semana. Y el quiz lo vamos a hacer al principio, entonces por eso también es importante que tratemos de ser puntuales. La idea es que esperamos más o menos 5 minutos y comenzamos. La idea es que después de esos 5 minutos de espera comenzamos con el quiz, ¿vale? Bueno, ustedes ya vieron la clase teórica, entonces recordemos un poquito cuando hablamos de necrosis, ¿a qué nos referimos? ¿Hay qué? Lesión celular irreversible. Ok. Buenos días. Este grupo está más pequeño. Y este no se dejó de funcionar. Hubo un momento en el que ya no funcionó más. ¿Sí? No funcionó, ya funcionó. O sea, lo pusimos al principio y hubo un momento en el que ya no funcionó. Y ahora está funcionando. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, entonces... Foto. Bailar. Pero un poquito. Ahí. Gracias. Vamos. Sí, ustedes son los que están estrenando el laboratorio. Esto es la primera vez que se usa. Bueno, muy bien, entonces estábamos definiendo necrosis y sus compañeros decían lesión celular irreversible. Entonces, la cuestión es que en qué casos se da necrosis. ¿Qué debe ocurrir para que haya necrosis? Ok, entonces una de las, digamos que de las situaciones que puede darse para que haya necrosis es que haya inicialmente hipoxia. Y llegamos a un punto en el que hay anoxia. Anoxia es que ya no hay oxígeno. ¿Sí? Entonces, inicialmente hipoxia, luego anoxia, y eso es lo que, digamos que en términos generales, la gente lo refiere como infarto. Entonces, las personas hablan de infarto. Y la mayoría de las veces, las personas hablan de infartos cuando están hablando de infarto de miocardio. ¿Sí? Pero puede haber infarto en cualquier parte del cuerpo. Es decir, puede haber hipoxia y puede haber anoxia en cualquier parte del cuerpo. Listo, esa digamos que es una de las causas frecuentes de necrosis. ¿Qué otra situación puede generar necrosis? Microorganismos, correcto. El hecho de que haya infecciones también puede generar necrosis. Muy bien. ¿Qué más decían? No te escucho. La isquemia está relacionada con lo que mencionábamos inicialmente, que es el proceso de hipoxia y luego anoxia. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos hipoxia anoxia, la persona va a tener isquemia. ¿Sí? Y digamos que otro mecanismo para que las células sufran necrosis es que haya infección, que haya microorganismos. Eso también puede generar necrosis. ¿Sí? ¿Qué más puede generar necrosis? Correcto, los agentes químicos, por ejemplo. El cianuro, sí. El cianuro tiene un mecanismo
particular, pero bueno, es una sustancia química. El ácido del estómago, por ejemplo, es un agente químico lesivo. Y el ácido de las baterías es terrible. Cuando a una persona le cae ácido de batería en la piel, se lleva la piel y se puede llevar incluso el músculo. ¿Sí? Esos son agentes químicos que pueden causar necrosis. Ok, el cambio de pH, correcto. Y ese digamos que es un mecanismo protector que tiene el cuerpo. El cambio de pH del estómago al intestino hace que mueran microorganismos. Y por lo tanto es un mecanismo protector. El pH de la vagina es un mecanismo protector contra microorganismos. Es decir, normalmente la vagina debe tener un pH ácido. Si el pH cambia, entonces podemos tener infecciones por microorganismos. Y las infecciones, como su compañero decía, van a generar necrosis. ¿Qué más puede generar necrosis? ¿Traumatismos? Trauma, contuso, ¿sí? Un golpe puede generar necrosis, correcto. ¿Cuál? La radiación, muy bien. Eso también hace parte de los agentes físicos que pueden lesionar las células. Entonces, por ejemplo, la radiación solar lesiona las células de la piel y puede llegar incluso a generar necrosis de las células. ¿Sí? Muy bien. Su compañera decía, la necrosis es lesión celular irreversible. ¿Sí? Pero podemos tener lesión celular reversible. ¿En qué casos hay lesión celular reversible? Digamos que esa es la manifestación. Es decir, cuando la lesión celular es irreversible, vamos a ver que la célula está tumefacta. ¿Sí? Pero la cuestión es cuál es la diferencia entre lesión celular reversible y lesión celular irreversible. La reversible, el estímulo nocivo no puede ser ni persistente ni tampoco es tan agresivo como el caso del irreversible. Ok, correcto. Es decir, el grado de lesión no es tan severo cuando hablamos de la reversible. ¿Sí? Y lo otro que menciona su compañero es muy importante y es el tiempo. Entonces, si el estímulo es persistente, ese hecho de que sea persistente puede generar necrosis, solamente porque sea persistente. Pero si el estímulo lesivo es intermitente, entonces la lesión puede ser reversible. Cuando tenemos lesión celular reversible, ¿qué vemos? ¿Qué ocurre con las células cuando hay lesión celular reversible? Ok, entonces hablamos de cambios, hablamos de adaptaciones celulares. Y esas adaptaciones celulares le permiten a la célula sobrevivir en ese ambiente hostil, pero que no logra matarla totalmente. ¿Sí? Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Cómo vemos la necrosis en el microscopio? Bueno, les decía a sus compañeros, perdón, antes de meternos en ese tema importante, les decía a sus compañeros que usualmente utilizamos como libro base Robles, la patología de Robles. Ustedes la pueden conseguir digital, aquí en la biblioteca también está disponible. ¿Sí? En internet hay unos repositorios de láminas histológicas patológicas, especialmente de universidades españolas. Si no estoy mal, la Universidad de Navarra tiene esos repositorios que tienen láminas patológicas. Es importante que le demos una repasadita a la histología normal para que ustedes puedan identificar adecuadamente la histología patológica. ¿Sí? Entonces, por eso les recomiendo que utilicen atlas. Hay varios atlas de anatomía patológica, de microscopía patológica. Y yo les voy a compartir pues también algunas imágenes para que ustedes puedan visualizarlas. Entonces,
Pregunta del millón. ¿Qué se ve al microscopio cuando hay necrosis? Células. Depende de la necrosis para observar. Células de núcleo. Ok, correcto. Entonces el citoplasma de las células se torna muy rosado, muy eosinófilo. Y eso es algo que llama la atención cuando uno coloca la lámina. O sea, uno coloca la lámina y lo primero que ve es que todo se ve rosado, muy, muy rosado. Y esa situación se da primero porque el citoplasma va a tener hipereosinofilia, que es lo que menciona su compañero, ¿sí? Y lo otro que hace que veamos todo muy, muy rosado es lo que mencionaba su compañera de la pérdida de los núcleos. ¿Cuál es el término técnico para hablar de esa pérdida de los núcleos? Correcto. Entonces hablamos de cariólisis, cariorexis, dependiendo del momento en el que se encuentre, ¿sí? Lo otro que es importante es tener presente que en el cuerpo, además de necrosis, también podemos ver apoptosis. Diferencia entre necrosis y apoptosis. Ok, la apoptosis es una muerte celular programada. Y la necrosis es una muerte que el cuerpo no espera. ¿Sí? Ok, ¿en qué casos es importante que haya apoptosis? En la embriogénesis, correcto. ¿Cuándo más? Cuando hay lesiones irreparables del ADN o proteínas también. Lo que pasa es que ahí hay unas que quedan como en el límite entre apoptosis y necrosis. ¿Sí? Porque si tú tienes lesión por radiación del ADN, entonces uno diría, bueno, eso se va más por el lado de la necrosis. ¿Sí? Pero lo que dice su compañero es cierto, el cuerpo utiliza la apoptosis para deshacerse de células que tienen lesiones irreversibles del ADN. ¿Sí? Diferencia entre apoptosis y necrosis al microscopio. La apoptosis incluso puede pasar desapercibida. O sea, si uno mira rápido la lámina no la va a ver. Tiene que mirarla con detenimiento, con detalle. Tal vez que en la apoptosis sí se ven los núcleos un poco más oscuros. Correcto. Y ellos empiezan a fragmentarse. Entonces lo que vemos son fragmentos de la célula y los macrófagos lo que hacen es fagocitar esos fragmentos de las células. ¿Sí? Pero eso se hace de manera ordenada, como dicen sus compañeros. Y por eso es que puede pasar desapercibido. O sea, uno puede mirar la lámina y ni se da cuenta que hay unas células que están sufriendo apoptosis. Pero la necrosis sí es mucho más llamativa. Primero por lo que decíamos, porque las células van a tener hipereosinofilia. Son células que aumentan de tamaño. ¿Sí? Son células que pierden los núcleos y eso nos permite identificar la necrosis. ¿Qué más acompaña a esa necrosis? Es decir, ¿qué más podemos ver? ¿Inflamación? Ok, correcto. Entonces hablamos de infiltrado inflamatorio. Es decir, alrededor vamos a tener células inflamatorias. ¿Ustedes ya saben identificar el infiltrado inflamatorio? ¿Sí? No. ¿No? Hay que ponernos en esa tarea. Porque es importante, de eso depende que nosotros digamos si la inflamación es aguda o es crónica. ¿Sí? Entonces, la idea, ahorita vamos a ver algunos. La idea es que si uno ve dentro de un grupito de células, si de 10 células, 8 son polimorfonucleares neutróficos, nosotros decimos eso es una inflamación aguda. Si en un grupito de células, de las 10, 8 son linfocitos, entonces decimos que es una inflamación crónica. ¿Sí? Y eso es importante porque eso acompaña a la necrosis. Es decir, las células que sufren necrosis van a tener alrededor infiltrado inflamatorio, inicialmente agudo y luego crónico. ¿Qué más vemos alrededor? Ese es un poquito más demorado y en algunos casos, no en todos. Su compañera dice que puede haber calcificación alrededor. Lo que pasa es que, como le decía, eso es
requiere de más tiempo y no se ve siempre. Es decir, hay muchos casos en los que se da necrosis y no hay calcificación luego. Sí. Y hay algo que va de la mano con lo que su compañera menciona. Su compañera dice que puede haber hemorragia, es decir, hay salida de eritrocitos hacia el intersticio, hay extravasación. Y hay algo que acompaña a ese hallazgo. Y que es muy llamativo, o sea, uno pone la lámina y le llama la atención eso. Va de la mano con lo que mencionaba su compañera. ¿De dónde viene el infiltrado? ¿De dónde? De los vasos. De los vasos sanguíneos, por lo tanto, ¿De eritrocitos? están tibios, tibios. Lo tienen en la punta de la lengua. Es decir, las células sufrieron necrosis, ¿sí? Cuando hay necrosis, de una vez empieza el proceso inflamatorio, ¿sí? Y ese proceso inflamatorio requiere que lleguen células ahí. ¿De dónde vienen esas células? De los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué ocurre con los vasos sanguíneos? En algunos casos. Correcto. Entonces vamos a tener vasodilatación. Y además de eso hay aumento en la circulación. Es decir, son vasos sanguíneos que además de que van a estar dilatados, van a estar llenos de sangre y van a estar llenos de leucocitos. Y eso es algo que llama la atención. Uno pone la lámina y además de que la ve toda rosada, ve el montón de vasos sanguíneos congestivos, llenos de sangre. Y puede ver algunos sitios donde haya extravasación, es decir, se salen los eritrocitos de los vasos sanguíneos. Hay algo más que acompaña a la necrosis. Además del infiltrado inflamatorio, además de la extravasación de eritrocitos, además de la congestión. Ese va después, pero sí. Es lo que decía tu compañero, que si hay infección podemos ver además el microorganismo, ¿sí? Entonces, si la persona tiene una infección por bacterias, se pueden ver las bacterias alrededor o incluso dentro de la célula, ¿sí? Podemos ver hongos dentro de las células. Los virus ocasionan cambios en las células, ¿sí? Pero hay algo que nos hace falta. Recuerden un poquito de lo que se ve en macro. Es decir, cuando una persona tiene una lesión macro, ¿qué se ve? Le dieron un golpe. ¿Qué vemos? El enrojecimiento, la hiperemia está dada por el aumento en la vascularización, aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Qué más vemos? Si es un golpe, le dieron con un bate en el brazo. Correcto, ¿cómo se ve el edema al microscopio? ¿Dónde se ve el edema? En el intersticio. Y el intersticio, traduciéndolo a la microscopía, ¿qué es? ¿Es qué? Tejido conectivo, correcto. Entonces, ¿qué vemos en el tejido conectivo? Hablando de edema. Entonces, que no se ve tan burbuja. Porque tu compañero había dicho, se ve como burbuja, pero no siempre se ve tan burbuja. No porque el edema, ¿por qué se da?
¿Qué es lo que hace que haya edema? Acumulación de líquido intravascular, o sea, el líquido intravascular se sale. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo vemos? Es que no siempre se ve vapor. Correcto. Y algunos de sus compañeros decían se ve transparente, porque el agua es transparente. Entonces la cuestión es que si ustedes miran un tejido normal, entre las células casi no, o sea, ni se ve el tejido conectivo que hay entre las células. Pero cuando tenemos edema, las células se separan, porque empieza a acumularse líquido entre ellas. ¿Sí? Y eso lo vemos como espacios, o sea, se ve blanco, quedan espacios, y eso hace que aumente el intersticio. ¿Sí? No podemos utilizar coloraciones para resaltarlo porque es que esa agua no se va a resaltar con nada. ¿Sí? Pero entonces es algo que es muy sutil, o sea, si uno no presta atención uno no lo ve, porque es transparente. Pero entonces aumenta el espacio entre las células. ¿Sí? ¿Claro es hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ir mirando lo que les traje de las diapositivas aprovechando que con ustedes sí funcionan. Entonces, este es un cuadrito que está en Robbins, ustedes lo pueden revisar con mayor detalle, pero me parece que es muy útil porque trae de manera resumida lo que estábamos mencionando. Entonces decíamos, la célula pues usualmente trata de estar en homeostasis, es decir, trata de estar funcionando normalmente. Pero si hay una lesión, entonces puede generar adaptación o puede generar lesión celular. Y la lesión celular puede ser reversible o irreversible, digamos que ustedes mencionaban. Pero además de eso, las células, algunas de ellas van a sufrir apoptosis, dependiendo de la circunstancia. Cuando hablamos de necrosis, entonces hay varias situaciones que pueden generar necrosis. Ustedes mencionaban la presencia de isquemia, de hipoxia y anoxia. Mencionaban las infecciones, mencionábamos algunas toxinas, también hay agentes físicos que pueden generar necrosis. Y hay algo que no mencionamos que son las reacciones inmunitarias. Esto, ¿cómo lo menciona coloquialmente la gente? Ok, entonces hablamos de enfermedades autoinmunes. Las personas que tienen enfermedades autoinmunes pueden tener necrosis por ese mecanismo. Necrosis de las células. Aquí hay otra tablita donde se comparan las características de necrosis y apoptosis y tenemos el dibujo. Entonces la cuestión es que les decía yo que la necrosis usualmente la vemos fácilmente, porque la necrosis es muy llamativa, genera una reacción inflamatoria y hay varios cambios alrededor de ese sitio que presenta necrosis. Cuando hablamos de la apoptosis, como es una muerte celular programada, entonces es posible que pase desapercibido. Es decir, si no nos fijamos, no vamos a ver que las células se están fragmentando y que los macrófagos están fagocitando esos fragmentos, que eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Y la célula lo que hace es distribuir fragmentos para que sea más fácil que las células fagocíticas se los coman, los fagocitos. Bueno, entonces, les decía a sus compañeros que en nuestra población podemos ver varias situaciones que generen infarto intestinal. ¿Cuáles podrían ser esas situaciones? Ok, trombosis. ¿Por qué una persona tendría trombosis? Ok, trombosis de la arteria mesentérica, pero... Alteraciones de la coagulación. Ok, porque tenga una alteración en la coagulación, puede ser. Lo que pasa es que si tiene alteración en la coagulación puede tener trombosis en cualquier parte. ¿Sí? Eso es lo más frecuente.
Entonces, en muchos de nuestros pacientes, cuando tenemos necrosis en cualquier parte, es porque tienen ateromas, tienen aterosclerosis. Y esos ateromas hacen que las células sufran hipoxia y puedan llegar a anoxia y por lo tanto necrosis. ¿Sí? Listo. ¿Qué otra situación puede generar necrosis intestinal? Le quito la obstrucción misma del tracto que comprima las arterias. Por el medio, ¿no? Podemos ver obstrucción intestinal. ¿Sí? Y en nuestra población hay una causa relativamente frecuente para obstrucción intestinal. ¿Cuál sería? Las parasitosis. Entonces las personas con parásitos en abundancia pueden tener obstrucción intestinal. Y la obstrucción intestinal puede generar necrosis. ¿Sí? Hay otra causa que es relativamente frecuente en nuestra población. Ambos. Sí, como agente lesivo. ¿Cuál? Sí, correcto. Y ahí es donde entran, además de las enfermedades infecciosas, las toxinas. ¿Sí? Entonces, las personas que sufren intoxicación del sistema digestivo van a presentar necrosis y eso es algo que se ve con alguna frecuencia en nuestra población. Entonces, yo les ponía, creo que más adelante está el ejemplo de la úlcera péptica. Sí, aquí está. Entonces, úlcera péptica es frecuente en nuestra población. ¿Sí? La cuestión es, ¿por qué se da la úlcera péptica? Ok, entonces nosotros en términos generales decimos que la persona tiene gastritis y eso genera una úlcera péptica. Vamos a recordar un poquito las capas del estómago. Entonces, primero, la mucosa, segundo, submucosa, tercero, la muscular y cuarto, la serosa. Listo. Entonces, cuando hablamos de úlcera péptica, ¿dónde está usualmente el problema? En la mayoría de los casos está en la mucosa. Sin embargo, ustedes seguramente han escuchado que hay personas que sufren perforación de la úlcera péptica. ¿Sí? Y la perforación de la úlcera péptica es una urgencia. Porque, ¿qué ocurre cuando el ácido sale del estómago? Daña los demás tejidos. Ok, ¿qué nombre se le da a ese daño que ocasionan todos los tejidos que hay alrededor? El ácido está diseñado para que esté contenido dentro del estómago, pero si se sale es un desastre. ¿Cómo se llama eso? Sí, ese es el término genérico, pero cuando hablamos de salida del ácido gástrico o cuando hablamos de salida, por ejemplo, de la bilis, que se sale de la vesícula biliar y se riega por todo el abdomen, eso tiene un nombre. Y es dramático, o sea, puede matar a la persona rápidamente. Lo mismo que si se sale la materia fecal, cuando se perfora el intestino y se sale la materia fecal. Pero es que la sepsis es secundaria, o sea, ya va después de peritonitis, correcto. Inicialmente lo que vamos a tener es una peritonitis química, cuando hablamos de ácido gástrico y cuando hablamos de la bilis. Eso es una peritonitis química. Y después de la peritonitis, entonces viene la sepsis. Por eso es que les digo que esto puede matar rápidamente a la persona. Entonces, la cuestión es que, ubicados en el estómago, la mayoría de las veces cuando hablamos de úlcera péptica, el compromiso está en la mucosa. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esas células de la mucosa? Correcto. Entonces, hay necrosis de las células del epitelio.
por lo tanto, ¿qué ocurre con esas células que sufren necrosis? ¿Ya no qué? El ácido empieza a comérselas. ¿Sí? Porque célula que está alterada es célula que es presa del ácido. Pero ¿qué ocurre con esas células? ¿Por qué vemos un hueco? Cuando nosotros hablamos de úlceras es porque se forma una depresión. ¿Sí? ¿Qué ocurre para que se forme esa depresión? Su compañera decía, hay solución de continuidad en el epitelio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esas células? Cheque. Lo que pasa es que estas células, lo que decía su compañera de la solución de continuidad es porque las células se sueltan. ¿Sí? Recuerden ustedes que normalmente las células tienen uniones entre ellas. Y el epitelio debe estar todo unido. El problema aquí es que las células cuando empiezan a sufrir la necrosis, ellas se sueltan. Y eso es algo que es típico de la necrosis de los órganos huecos. Entonces, por ejemplo, en el estómago, en el intestino, en los pulmones, nosotros vemos que las células que se mueren se sueltan. Se habla de desprendimiento del epitelio. ¿Sí? En los túbulos renales también lo vemos. Es decir, las células de los túbulos renales que sufren necrosis se sueltan y va a haber desprendimiento de las células hacia la luz. Eso es algo que vemos en la úlcera péptica. Entonces, las células que había en el epitelio se sueltan. Hay desprendimiento del epitelio y por eso es que se dan las soluciones de continuidad. Como tenemos solución de continuidad, como decía su compañero, el ácido sigue metiéndose y sigue comiendo del resto de las capas. Entonces, la cuestión es que después de que lesiona la mucosa, entonces, ¿con qué sigue? Con la submucosa, luego con la muscular y puede incluso llevarse la serosa. Si se lleva todas las capas, ahí es cuando hablamos de la úlcera péptica perforada. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que no haya úlcera péptica perforada? ¿Cirugía? No tan mal. Antiácidos. Pero no a todo el mundo le funciona. Yo les decía a sus compañeros que es importante que ustedes como estudiantes de medicina, personas jóvenes, controlen desde ya la gastritis. Porque estoy segura que muchos de ustedes tienen gastritis. Entonces, hay que controlar la gastritis. Hay que buscar todos los medios posibles para controlar la gastritis. Porque sus compañeros decían, el problema es que después de que tenemos la úlcera péptica, esas células van a empezar a sufrir displasia. Y después de la displasia, ¿qué sigue? La neoplasia. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que es tarea nuestra proteger la mucosa gástrica. Hay que buscar todos los medios para controlar la gastritis. Porque usualmente la persona que presenta cáncer gástrico es porque lleva muchos años sufriendo de gastritis. ¿Sí? Entonces llega un punto en el que ya el genoma no da. O sea, porque el genoma hace reparaciones en la medida que puede, pero si la gastritis dura años, pues ya hay un momento en el que el genoma no da. Y ahí es cuando empieza a presentarse las alteraciones que nos pueden llevar a neoplasia. ¿Sí? Entonces, mensaje. Ustedes como estudiantes deben controlar su mucosa gástrica, deben controlar su gastritis para que puedan controlar la de los pacientes. ¿Sí? La cuestión es que si nosotros logramos disminuir la hiperacidez, es decir, si logramos mantener la homeostasia dentro del estómago, las células que estaban en la úlcera, ellas pueden volver a reproducirse.
y se puede volver a regenerar la mucosa. Es decir, eso aplica para todo el cuerpo. Si el estímulo lesivo se interrumpe, las células otra vez vuelven a regenerarse. Pero es importante que desaparezca ese estímulo para que ellas puedan recuperarse. Y eso es lo que se busca con la medicina. Ese es el objetivo nuestro como médicos, lograr que haya reparación. Entonces me voy a devolver un momento para que miremos. Esta dice que es una colitis isquémica. Entonces, primero, ¿qué parte de la pared estamos viendo? La mucosa, correcto. Estamos viendo la mucosa. ¿Y qué nos llama la atención de esa mucosa? Perfecto, entonces su compañero dice, ustedes lo habían dicho ahorita, cuando las células sufren necrosis, el citoplasma se vuelve muy rosado y por eso vemos una perenne más eosinófila. ¿Sí? Además de eso, las células pierden el núcleo. Observen que aquí alcanzamos a ver dos puntos negros de los núcleos. Aquí casi no se ven núcleos. Eso quiere decir que esa es el área necrótica. Eso es lo que nos permite diferenciar. Estamos a menor aumento, ¿no? Ahí no tenemos aumento de nada. Ese es un aumento de 4x. Entonces, viéndolo en 4x, lo que nos llama la atención es el sitio que es más eosinófilo. Y ese sitio que es más eosinófilo, además, observen ustedes por acá. ¿Qué vemos por acá? ¿Y cómo va separando las células? ¿Qué cosa? Espacios entre las células. Exacto, entonces estamos hablando de edema. Hay edema alrededor de esas células que han sufrido necrosis. ¿Sí? Y adicionalmente hay unas células inflamatorias que las acompañan. O sea, si ustedes observan, aquí se ven algunos núcleos, pero no son núcleos de las células que se murieron. Son núcleos de las células del infiltrado inflamatorio que está acompañando a esa necrosis. Entonces, los linfocitos y los polimonoclonales que estaban por acá empiezan a migrar hacia el sitio donde tenemos la necrosis. Y esa necrosis finalmente, todo ese contenido se va a desprender hacia la luz. Y por eso es que se forma la úlcera. Tenemos una depresión en el epitelio. Bueno, esta era para hablar de la úlcera gástrica. De este me parece chévere que nos muestran el área de necrosis, inflamación, tejido de granulación y luego hablan de la cicatrización, la parte más inferior. Pero pues este es un proceso que ya lleva mucho tiempo. Es decir, esto, si ustedes observan arriba ya no hay epitelio. Aquí nos muestran solamente un pedacito de epitelio por acá, pero esto que hace parte de la úlcera ya no tiene epitelio. Ya hubo desprendimiento de las células epiteliales. Y si nosotros le diéramos mayor aumento acá, entonces la tarea es ver si este infiltrado es principalmente polimorfonuclear o si es de linfocitos. Esa sería la siguiente tarea al darle más aumento. Aquí tenemos bastante infiltrado. Cuando hablamos de tejido de granulación, ¿a qué nos referimos? ¿Sí lo han escuchado en clase? ¿O no todavía? Correcto. Y observen que ahí lo muestran como en secuencia. O sea, después de ese tejido de granulación viene ya la cicatriz. ¿Sí? ¿Y por qué se caracteriza ese tejido de granulación? Ok, tenemos angiogénesis. Sí. Eso lo vamos a ir viendo, pero solo quiero escuchar lo que ustedes ya hayan ido aprendiendo. Igual lo vamos a seguir mencionando, no sea falta. Ok, entonces tenemos depósito de fibrina. Sí.
el pulmón. Y al lado derecho nos muestran la imagen microscópica. Es decir, hicieron el corte donde están las flechitas. Es un pulmón anormal. O sea, ese no es un pulmón para nada normal. ¿Sí? Y ese pulmón, en esos sitios donde se tomaron las flechitas, cuando uno lo pone al microscopio, ves. Y miren aquí el epitelio. La cuestión es que esto se forma usualmente dentro de la luz. Es decir, donde debe haber aire, está ocupado por infiltrado inflamatorio. Y es un infiltrado inflamatorio abundante. Entonces la siguiente tarea sería darle más aumento para mirar qué tipo de infiltrado inflamatorio tenemos acá. ¿Sí? Insisto, si vemos más cantidad de polimorfonucleares, entonces decimos que es algo. Si son más linfocitos y macrófagos, es crónico. Ahora, observen esto. Vasos. ¿Qué es eso? Vasos sanguíneos. Vasos muy congestivos. Observen ustedes que llama la atención. Tan pronto uno mira, le llama la atención que hay gran cantidad de vasos sanguíneos que están muy congestivos, están muy llenos de sangre. Entonces ahí podemos decir que hay un microabsceso. Ese que estamos viendo es un microabsceso del pulmón. Porque los que le tomaron la foto ya le dieron mayor aumento y dijeron que la mayoría de ese infiltrado eran polimorfonucleares neutrófilos. Y cuando uno lo mira macroscópicamente, ¿qué nombre le damos a eso que se ve macro? ¿Pero qué nombre le damos? Son 3 letras. Pus. Correcto. Entonces macro se ve pus. Micro vemos gran cantidad de polimorfonucleares neutrófilos y vemos células muertas, vemos eritrocitos. Eso es lo que forma el pus. Y las células necróticas están ahí inmersas en esa mezcla. A eso es a lo que llamamos pus. Ahora, antes de que se me olvide, es raro ver infartos pulmonares y es raro ver infartos hepáticos. ¿Por qué es raro que esos órganos se infarten? Porque tienen doble circulación, correcto. Entonces, la cuestión es que los órganos que tienen circulación terminal tienen más riesgo de infartarse. ¿Sí? Los riñones, el corazón, el cerebro tienen circulación terminal y por eso es que se pueden infartar más fácilmente. Los pulmones y el hígado tienen circulación doble y por eso es que es raro ver un infarto pulmonar o ver un infarto hepático, ¿sí? Porque les llega sangre por 2 vías diferentes. Entonces eso hace que sea poco frecuente. No quiere decir que no se vean. Bueno, ¿qué órgano tenemos aquí? Riñón. Riñones. Y estamos específicamente en qué parte del riñón. Médula renal. En la médula. Ahora, aquí nos muestran los túbulos normales. Estos son túbulos que han sufrido lesión reversible. Y aquí tenemos los que han sufrido lesión irreversible. Usualmente ese tipo de lesiones las vemos por hipoxia. Entonces empiezan a presentar hipoxia y luego anoxia. Se ve súper bien esta característica, ¿cuál es? ¿Cuál? La hipereosinofilia del citoplasma. Es muy evidente. Si ustedes comparan estos citoplasmas con los citoplasmas de las células normales, son hipereosinofílicos. Y observen el aumento de tamaño. Entonces tenemos células que aumentan de tamaño, el citoplasma se hace hipereosinofílico y luego, ¿qué vamos a ver?
Y eso es lo que vemos al microscopio cuando se van dando los diferentes tipos de lesión celular. Después de esto, ¿qué vamos a ver en los tubos? Es decir, ¿qué falta en la imagen? Cuando ya tenemos la célula en este estado. Información. Es decir, empezó a faltarles el oxígeno, ¿sí? Y entonces al principio las tenemos así y luego las tenemos así. Luego, ¿qué sigue? Sí, antes de la inflamación hay algo, pero sí, después de eso vamos a tener el infiltrado inflamatorio que va a llegar. ¿Qué dijimos que ocurría con la célula? Cuando empieza a faltarle el oxígeno. ¿Qué ocurre primero? Ok, entonces pierde el núcleo. ¿Qué más ocurre? No, solo con la célula. Entonces mírala aquí. Aquí la tenemos. Esta es la célula normal. Aquí empezó a faltarle el oxígeno. Entonces, primero, se vuelve grande. Aumenta de tamaño. Segundo, el citoplasma se vuelve hipereosinofílico. Tercero, pierde el núcleo. Luego, ¿qué ocurre? Se rompe. No siempre. Pero bueno, esa sería una opción. Se rompe porque ya se hinchó tanto que termina rompiéndose. Correcto. Y entonces se separan y ¿qué vemos en los tubos? Las células se desprenden. Recordemos que eso es típico de los tejidos que tienen hueco, que tienen luz. Entonces, en el pulmón, en el intestino, en el estómago, en los túbulos renales, cuando las células sufren necrosis, se desprenden y se van hacia la luz. Van a ocupar la luz las células muertas. Y por eso es que en algunos casos, cuando se hace el examen de orina, los bacteriólogos reportan cilindros de células. ¿Sí? Ustedes seguramente lo han escuchado o lo han visto. ¿Por qué hay cilindros de células en un examen de orina? Porque ellas primero se desprendieron, quedaron en la luz del túbulo y del túbulo bajaron hasta la vejiga. ¿Sí? Pero eso es un reflejo de necrosis de las células de los túbulos. Y luego viene la inflamación, como decía su compañera. Entonces luego vamos a tener el infiltrado inflamatorio y seguramente alrededor hay aumento en el flujo sanguíneo. Hay mayor flujo sanguíneo. Bueno, al lado izquierdo tenemos la imagen macro del infarto renal y al lado derecho tenemos la imagen micro. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta que una persona tiene un infarto renal? Sí, clínicamente. Dolor. Por exámenes de orina, ¿no? Pero supongamos que es uno de ustedes, persona joven normal, está en clase. ¿Cómo hacemos para saber si tiene infarto renal? El dolor al orinar está más de la mano con las cistitis, no tanto con el infarto renal. Ok, entonces, compañero dice, le da dolor aquí. Pero si a una persona común y corriente le da dolor aquí, ¿qué piensa? Dolor de espalda. Que tiene un dolor de espalda muscular. ¿Sí o no? ¿Y qué hace? Se toma una nariz. Y se toma algo, se automedica. ¿Usualmente con qué? Pero pongámosle el nombre. Ibuprofeno. El ibuprofeno daña los riñones.
Entonces, tras de que tiene un infarto renal, está tomando ibuprofeno, automedicado. Eso es lo que pasa en la vida real. O sea, eso es lo que pasa con la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, la cuestión es cómo hace la persona para darse cuenta que tiene algo mal y que tiene que consultar. ¿Cómo cuál? Pero es que eso está más relacionado con las cistitis que mencionaba como cuál. Ojalá a todos les diera hematuria para que consultaran rápido. Porque la hematuria es dramática, o sea, la persona orina sangre y de una vez se alarma, ¿sí? Dice, no, esto sí ya es grave, toca consultar. Pero no a todos les da hematuria. Eso también depende de la letra, de la orina. No puede ser disminución de la orina, como hay ¿Cuál es el infarto. término técnico? Oliguria. Oliguria. Entonces, las personas que presentan infarto renal pueden tener oliguria o pueden tener poliuria, depende. Esos son signos que están relacionados con la insuficiencia renal. Si una persona tiene insuficiencia renal puede tener oliguria o puede tener poliuria, es decir, puede haber disminución o puede haber aumento en la cantidad de orina. La cuestión es, ¿qué tanto nos fijamos nosotros en el volumen de orina? Ustedes, estudiantes de medicina, imagínense una persona común y corriente, si no se fijan ustedes, una persona común y corriente menos que se fija en cuánto es el volumen de orina diario. Eso quiere decir que cuando llega ya no está orinando 2 goticas. Pero ¿cuánto tiempo lleva con oliguria? Y si es poliuria es peor, porque entonces dicen, no, es que como estuve tomando cerveza ayer es por eso. Es que tomé mucha agua, entonces. ¿Sí? He ahí el complique. ¿Cómo hacemos para identificar un infarto intestinal? ¿Cuántas veces nos ha dolido el abdomen en la vida? ¿A todos nos ha dolido? ¿Sí? ¿Alguna vez? Y han sido muchas ocasiones en las que nos ha dolido el abdomen. Hay cosas que son muy sutiles, pero en gran medida les decía yo a sus compañeros que es importante la educación en medicina preventiva, que eso es lo que falta mucho en nuestra población. Es decir, todas estas cosas podemos disminuir el impacto si la persona tiene más educación en medicina preventiva. Y hay que empezar con ustedes. Entonces, por favor, presten atención al volumen de orina. ¿Sí? Porque esos son signos tempranos de alteraciones en órganos que son vitales. ¿Sí? Entonces, aquí lo mismo que ustedes lo oyen. Y se puede comparar. Observen que aquí las células tienen su núcleo, aquí las células no tienen núcleo. ¿Y después qué ocurre? ¿Después qué? Ah, bueno, los vasos están congestivos porque hubo necrosis en esa parte. Pero después, ¿qué ocurre con esas células necróticas? Se desprende. Se desprenden y van a formar cilindros, que es lo que los bacteriólogos reportan en el examen de orina. Bueno, esta la voy a pasar rápida, es la necrosis fibrinoide. Entonces lo que ustedes observan es en la túnica media una alteración. No sé si no se da la flechita así. El cursor se ve. No. ¿Este? Sí. La necrosis es esta, donde se ve hipereosinofilia.
En la parte izquierda nos muestran lo que se ve en la macro, luego nos muestran lo que se ve en la micro, que es la columna del centro, y luego nos muestran lo que se ve en la microscopía electrónica. Con los otros órganos no se ha estudiado tan bien, entonces no se puede determinar tan, digamos que tan certeramente el tiempo que lleva de infarto, pero con el miocardio sí se ha estudiado mucho. Bueno, les voy a compartir las diapositivas, entonces alguien por favor que me deje el correo para compartírselas Representante. y que se lo comparta al resto de los compañeros. El repre.